Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker Active Trades. Hoy vamos a ver lo que son los soportes y resistencias. Un soporte es un suelo, es a donde el precio ha caído y se niega a caer por debajo de ese nivel o romper por debajo de ese nivel. En este caso vemos un soporte en el dólar estadounidense frente al dólar canadiense alrededor del 1.2624. Vemos que el precio llega a este nivel y de ahí rebota otra vez hacia arriba como lo hizo aquí. Finalmente lo rompe porque de hecho los soportes y resistencias se hicieron para ser rotos. Aquí rompe hacia abajo, pero vemos que este nivel estuvo actuando como un buen soporte acá atrás en el pasado. Hacia arriba vemos lo que es una resistencia. Una resistencia es un techo de donde el precio se niega a seguir subiendo o se resiste a seguir subiendo y es por eso que se le llama resistencia. Vemos que el precio al llegar a esta zona vuelve y rebota hacia abajo como lo hizo acá en esta área, aquí y como lo hizo acá. Nótese que las visitas o los rebotes a las zonas de soporte o resistencia no tienen que ser exactos. Esta zona del 1.2921 es una zona de resistencia, aunque el precio aquí no haya tocado exactamente ese nivel. Aquí sí lo hizo, pero toda esta área la podríamos llamar como una área de resistencia. Lo mismo sucede con los soportes. Las visitas o los rebotes a las líneas de soporte o resistencia no tienen que ser exactas, aunque en el análisis técnico a veces notamos que esos rebotes son bastante precisos. Acá vemos otro nivel de resistencia. Vemos cómo el precio retrocede a esta área y vuelve y rebota hacia abajo. Es la misma zona que actúa como soporte acá atrás. Recordemos que soporte se convierte en resistencia o resistencia en soporte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Este mismo nivel acá atrás fue resistencia. Cuando el precio rompe ese nivel hacia arriba aquí en esta zona, cuando vuelve y retrocede a esa misma área, ese nivel se convierte en soporte. Alrededor de estos niveles de soporte y resistencia se pueden generar entradas o oportunidades de entrada. Vemos en el dólar australiano frente al dólar estadounidense que acá también se forma otro patrón de ruptura y retroceso en esta zona del 0.7485 y en estos patrones de ruptura y retroceso se pueden presentar oportunidades de entrada. Normalmente cuando el precio viene y visita una zona de soporte o resistencia, tiende a rebotar desde esa zona, pero pendientes a la ruptura, porque cuando el precio rompe una zona de soporte o resistencia, aquí en este caso rompió este soporte hacia abajo, el impulso intenta acelerarse en la dirección de la ruptura. Por ejemplo, aquí rompe hacia abajo y el impulso se acelera a la baja. Si acá hubiera roto hacia arriba, el impulso se hubiera acelerado hacia arriba. Entonces hay que estar pendientes de esos niveles de soporte o resistencia, precisamente porque de ahí el precio o rebota o rompe y acelera su impulso en dirección de la ruptura. La pregunta del millón es, ¿va a romper o va a rebotar? Eso, si lo supiéramos, todos seríamos exitosos en los mercados financieros y es por eso que debemos de analizar los niveles de soporte o resistencia en conjunto con otros factores o con otros indicadores para poder aumentar las probabilidades de éxito. Cuando el precio llega a un nivel de resistencia o soporte, si ya ha visitado varias veces ese nivel de resistencia o soporte, aumentan las probabilidades de que lo rompa. Entre más veces el precio visite un soporte o una resistencia, más aumentan las probabilidades de que lo rompa debido a que el precio empieza a actuar como un martillo que empieza a martillar ese mismo nivel, a martillarlo hasta que lo rompe. Otra cosa que hay que tener en cuenta en los soportes y resistencias es que cuando el precio llega a una resistencia o a un soporte y lo rompe, existe un 50% de probabilidades de que el precio retroceda a la misma zona que acaba de romper. Por eso, cuando veamos una ruptura de un soporte o resistencia y nos perdimos la entrada, podemos esperar pacientemente ya que existe un 50% de probabilidades de que el precio regrese otra vez a ese mismo lugar y forme un patrón de ruptura y retroceso, el cual nos daría una segunda oportunidad para entrar al mercado en caso de que nos hayamos perdido la ruptura inicial. Otra cosa también que hay que tener en cuenta en los soportes o resistencias son los números enteros. Aquí en el euro frente al yen gráfico semanal vemos que esta paridad encuentra una buena zona de soporte en el 1.2500. Este es un número entero que actúa como un buen soporte. Hacia arriba vemos que el 132.00, otro número entero, también ha estado actuando como buen nivel de soporte-resistencia. Acá atrás fue soporte y aquí vemos cómo actúa como resistencia. Para trazar las líneas horizontales de soporte o resistencia usamos esta herramienta en el MetaTrader 4 que se llama línea horizontal.
buscamos el nivel de soporte o resistencia y ahí la ponemos. Para ponerla exactamente en un número entero, lo que hacemos es que vamos a propiedades de la línea horizontal, ponemos el número entero o el número en que queremos que se ponga la línea, le damos en aceptar y ahí aparece exactamente en el 125.00 la línea horizontal de soporte resistencia.